Vamos a comenzar a programar nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una carpeta dentro de nuestro servidor local. En mi caso la he creado con el nombre de Data Tables y vamos a abrir nuestro editor de texto preferido y vamos a agregar el directorio o la carpeta del proyecto a nuestro editor de texto. Una vez hayamos hecho eso, vamos a abrir una consola y vamos a ir a la ruta donde está nuestra carpeta Data Tables para empezar a instalar las dependencias que vamos a estar necesitando para este tutorial. Una vez tengamos lista la consola, vamos a venirnos a esta página que es package.org y vamos a empezar a instalar las dependencias, que solamente son dos que vamos a estar utilizando en este tutorial. La primera va a ser la librería Faker, la cual nos va a servir para generar todos los datos que vamos a estar insertando a nuestra base de datos. Por supuesto, ustedes pueden utilizar alguna tabla que ustedes ya tengan lista, pero en mi caso voy a utilizar información generada con esta librería, así que vamos a abrir esta, la primera que aparece, y vamos a instalarla. Así que simplemente vamos a copiar este comando que aparece acá y lo pegamos en nuestra consola. Mientras instala, vamos a ir organizando en nuestro proyecto. Vamos a crear una carpeta, la cual la voy a llamar app, y dentro de esta carpeta vamos a crear dos archivos. El primero va a ser un archivo que voy a llamar index.php y voy a crear otro archivo que se va a llamar users.php. Ya se instaló nuestra librería Faker y vamos a instalar una librería que se llama dd. Vamos a volverle a ver acá porque es esta, larapack/dd. Esta librería lo que nos va a permitir es simplemente, para el modo desarrollador, tener un control sobre prácticamente los datos que estamos o vamos a debuguear, como arreglos o todo este tipo de cosas. Esta librería es muy potente, seguramente ya la han utilizado en algún proyecto, pero se las voy a enseñar cómo utilizar en este tutorial también. Una vez que tengamos esas dos librerías instaladas, ya están instaladas, ya podemos cerrar la consola si queremos. No vamos a instalar nada más. Vamos a recargar esto y vamos a entrar a la carpeta app, que es la que nos interesa, y dentro del archivo index.php vamos a abrir etiquetas PHP y lo primero que vamos a hacer es a importar o a requerir las dos librerías que hemos descargado. Así que simplemente vamos a requerir esos archivos, vamos a bajar un nivel, vamos a entrar a la carpeta vendor y vamos a llamar al archivo autoload.php. Una vez hayamos hecho esto, ya podemos empezar a trabajar con las librerías que tengamos instaladas en nuestro proyecto. Así que lo primero que vamos a hacer después de esto es, vamos a venirnos acá a nuestro archivo users.php, vamos a abrir etiquetas PHP y vamos a crear una clase que nos va a permitir simplemente generar los usuarios y recuperarlos. Así que vamos a crear dos propiedades. La primera va a ser la base de datos. La segunda, aquí se me olvidó esto. La segunda va a ser un objeto de la librería Faker. Vamos a generar el constructor. Ok, vamos a quitar esto, no vamos a recibir ningún parámetro por el constructor y vamos a inicializar nuestra base de datos. Y simplemente vamos a crear un nuevo objeto de PDO. En caso de que no tengan PDO habilitado, les recomiendo que lo habiliten, ya que lo vamos a estar utilizando en este tutorial, o si no pueden utilizar las funciones nativas de PHP como MySQLi o MySQL para realizar lo que vamos a estar haciendo aquí, que es simplemente ingresar a los usuarios a la base de datos y recuperarlos. Voy a estar utilizando MySQL, ustedes pueden utilizar cualquier otro motor de base de datos que quieran. Vamos a decirle que el host en mi caso es localhost, punto y coma. Después vamos a poner el nombre de la base de datos, que en mi caso no la he creado todavía, la voy a llamar Data Tables.
después del nombre de la base de datos, como segundo parámetro vamos a pasar el nombre del usuario de la base de datos, y como tercer parámetro vamos a pasarle la contraseña para ese usuario. En mi caso yo no tengo contraseña, así que lo dejo vacío. Ya hemos inicializado nuestra base de datos, así que ahora vamos a inicializar el objeto faker. Vamos a decirle this faker y vamos simplemente a traernos una instancia de este objeto llamando la clase factory, y vamos a llamar el método estático create. Una vez hayamos hecho esto, no necesitamos nada más en el constructor. Ya hemos inicializado los dos objetos que vamos a estar necesitando en esta clase. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a crear un método el cual va a ser el encargado de generar todos los usuarios. Así que vamos a crear ese método, el cual lo voy a llamar generate users. Vamos a abrir y a cerrar este método. Simplemente lo que vamos a hacer aquí, vamos a crear o vamos mejor a generar primero que todo los datos falsos del usuario, y luego los vamos a guardar dentro de nuestra tabla en la base de datos. Por supuesto, en este momento todavía no hemos creado la base de datos, no se preocupen todavía. Así que simplemente vamos a crear un statement donde vamos a crear una consulta preparada. Vamos a llamar el objeto db y simplemente vamos a crear una consulta preparada. Vamos a decirle prepare y vamos a decir insert into la tabla de users que todavía no hemos creado, y va a tener los siguientes datos. Va a tener un nombre, un email, teléfono y una dirección, y los valores para los valores para esta tabla, para este registro, perdón, van a ser, por supuesto, los vamos a ingresar de esta forma para prevenir el SQL injection. Ok. Una vez pasemos los parámetros, 4 parámetros que vamos a ingresar a este registro, lo que tenemos que hacer es simplemente llamar a nuestro statement y ejecutar la consulta. Y como parámetro vamos a pasarle un arreglo con los datos que vamos a ingresar. Así que vamos a decirle que el nombre será igual a this faker. Y aquí ya es cuando empezamos a trabajar con el objeto faker. Vamos a decirle a faker que nos dé un nombre. Vamos a copiar esto y pegarlo acá abajo 3 veces más. Vamos a hacer lo mismo para el email, para nuestro teléfono y para nuestra dirección. Para que faker nos dé un email, simplemente vamos a llamar la propiedad email de ese objeto faker. Aquí vamos a llamar la propiedad phone number y aquí vamos a llamar la propiedad address. Y una vez tengamos esto, ya estamos ingresando pues un usuario que he generado con la librería faker. Esto es lo que necesitamos para generar nuestros usuarios. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar en nuestra base de datos para probar que esto esté funcionando. Así que vamos a venirnos a nuestro, en este caso yo estoy utilizando MySQL Workbench para administrar mi base de datos, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro administrador, gestor de base de datos como PHPMyAdmin o cualquier otro, no hay ningún problema. Y vamos a crear una nueva base de datos. Así que simplemente vamos a ver cómo le puse, creo que fue Data Tables. Así que simplemente vamos a crear una base de datos que se llame Data Tables. Vamos a seleccionar esa base de datos y vamos a crear una nueva tabla que se va a llamar Users y va a tener los siguientes atributos esta tabla, que va a ser el nombre, pero primero pongamos un ID de tipo entero, va a ser la llave primaria,
y vamos a ponerlo auto incrementado. Después vamos a tener un nombre que va a ser un varchar de 255. No vamos a permitir datos nulos para este campo. Copiamos 3 veces más y aquí cambiamos por email, después el teléfono y la dirección. Aquí que no se nos olvide poner las comas. Una vez tengamos esto, vamos a ejecutar estas 3 consultas. Ok, solamente se ejecutó la primera, así que voy a seleccionar estas dos y voy a... Listo, ya se ejecutaron las 3 consultas, ya tenemos nuestra tabla de usuarios, así que ya podemos probar que este método de generar los usuarios falsos está funcionando. Así que simplemente voy a venirme a mi index.php y voy a hacerle un require once a nuestra clase que está en el mismo nivel, así que simplemente vamos a llamarla directamente. Vamos a crear un objeto de esa clase, así que vamos a decirle user object es igual a new users, y lo que voy a hacer aquí es simplemente voy a llamar la función generate users o generate user, ya que solamente estamos generando uno. Vamos a dar punto y coma aquí, vamos a guardar y vamos a comprobar que esto esté funcionando, así que vamos a recargar. No generó ningún error. Vamos a venirnos aquí a nuestro Workbench y vamos a seleccionar todos los usuarios que tengamos en esta base de datos, y aquí tenemos el usuario que se nos generó con Faker. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente generar 1000 usuarios. Para eso vamos a hacer un for. Con este bucle vamos a que se ejecute 1000 veces y vamos a hacer que la función de generar un usuario se ejecute 1000 veces, así que nos va a generar 1000 usuarios. Esto se va a demorar un poco cuando le dé recargar, porque va a empezar a generar todos los usuarios. Y me vengo aquí a mi Workbench y ejecuto la consulta, veo que en este momento se han generado 295 usuarios. Esto va dependiendo pues del procesador que ustedes tengan en su computadora, puede demorarse más o menos. Vamos a esperar a que termine de cargar para revisar que los 1000 usuarios se hayan ingresado a nuestra base de datos. Y ya terminó de recargar, así que lo que vamos a hacer es simplemente volver a ejecutar esta consulta y vamos a revisar que hayan 1000 usuarios. Como podemos ver aquí, todo funcionando perfectamente. Ya tenemos nuestros usuarios. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente a recuperar esos usuarios. Vamos a borrar esto, ya no lo necesitamos, y vamos a crear otra función con la cual lo que vamos a hacer es simplemente a recuperar nuestros usuarios. Así que vamos a decirle get all para que nos devuelva todos los usuarios. No necesitamos pasarle ningún parámetro a esta función, y lo que simplemente vamos a hacer aquí, vamos a crear un statement con el objeto de nuestra clase de la base de datos, y simplemente la consulta es muy sencilla. Vamos a seleccionar todos los registros, todos los campos de nuestra tabla users, y vamos a seleccionar por supuesto todos los registros. Una vez hecho esto, simplemente vamos a ejecutar nuestra consulta, y una vez la ejecutemos vamos a retornar nuestros registros. Vamos a retornar todos los registros como si fueran objetos, así que simplemente vamos a decirle fetch all y vamos a pasarle un parámetro aquí que es cómo queremos que se devuelvan todos los registros, y queremos que se devuelvan como objetos, así que pasamos fetch object para que nos devuelva todos los registros como si fueran un objeto, y ahorita lo vamos a entender mejor cuando nos vengamos aquí. Vamos a utilizar la función dd, que fue la segunda librería que instalamos, y vamos a decirle user object get all
lo que nos va a hacer simplemente devolvernos todos los usuarios, pero nos los está devolviendo como si fueran un objeto, como podemos ver acá. Nos está devolviendo esos usuarios como si fueran un objeto, y por supuesto las propiedades se van a llamar como se llama la clave en nuestra base de datos, nombre, email, teléfono. Así se crea el objeto con PDO. Así que si queremos acceder, por ejemplo, al primer objeto, simplemente pondríamos, bueno, vamos a guardar esto en una variable que se va a llamar users para guardar todos los usuarios, y vamos a seleccionar, por ejemplo, el primer usuario. Vamos a decirle el que está a la posición 0 y vamos a acceder, por ejemplo, a la propiedad nombre. Es un eco de eso que estamos recibiendo, y vemos que podemos acceder a las propiedades como si fuera un objeto, ya que esto lo hace mucho más elegante para trabajar con lo que vamos a estar haciendo ahorita. Ya tenemos programada nuestra clase de usuarios. Esto ya no lo necesitamos más, así que vamos a cerrarlo. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a borrar esto, vamos a abrir etiquetas HTML. Aquí podemos poner un título, por ejemplo, DataTables. Vamos a requerir algunas cosas para darle estilos a la tabla para que no se vea tan plana, y por supuesto para trabajar con nuestra librería de DataTables vamos a estar utilizando Bootstrap, pero ustedes pueden utilizar otro framework como Semantic UI o como Foundation, ya que este plugin DataTables es totalmente compatible con esos frameworks. Así que eso lo estaremos haciendo en el próximo tutorial, donde empezaremos a programar esta parte.